concentrado de la función que desarrolla su libro, su autor dice que desempeñan un papel muy importante en la planificación y en la realización de los movimientos voluntarios. El cuerpo estriado, tal y como lo hemos visto, dice que tiene, además de todo esto, tiene una función motriz, le llaman cerebro motor primitivo. Siempre que escuchen ustedes el término cerebro motor primitivo, está haciendo alusión a lo que llamamos cuerpo estriado, o principalmente cuerpo estriado como parte de los núcleos basales. Pueden ver que está relacionada directamente con la ejecución controlada de los movimientos, hago énfasis, voluntarios finos, o sea, los que ocurren a nivel de mano, ¿sí? Y recordamos nosotros la clasificación. Los núcleos basales estaban constituidos por el cuerpo estriado. El cuerpo estriado era el núcleo caudado con su cabeza, cuerpo y cola, y se denominaba núcleo intraventricular. El núcleo lentiforme tenía el putamen y el globo pálido, y era el llamado núcleo extraventricular. No nos olvidamos del globo pálido, perdón, del claustrum antemuro y el núcleo amigdalino. Esa es la imagen básica en donde se está Latarjet concentrando en la división del cuerpo estriado. Por favor, aquí noten ustedes una división que tenemos que hacer de los núcleos basales, basándonos sobre todo en lo que es el cuerpo estriado. Las dos partes que están en contacto con la corteza cerebral es a lo que se denomina neoestriado. Entonces, neoestriado es el conjunto del putamen más el núcleo caudado. Estoy ya yéndome hacia lo más importante, que es la división funcional del cuerpo estriado. Ustedes hagan cuadros sinópticos sobre las conexiones que tienen cada uno de los núcleos. Entonces, vemos al cuerpo estriado, las dos partes que reciben su información a partir del córtex. Este córtex va a ser el córtex extrapiramidal. Ya sabemos los números, 6, 8, 5, 7 y 21. Entonces, este córtex envía información hacia el núcleo caudado y hacia el putamen. Por eso se le llama neoestriado, o también se denomina simplemente estriado. Ahora, la parte distante del cuerpo estriado, que sería el globo pálido, ¿sí? Nótese que va a salir de él un buen número de eferencias, y esto es por lo que se le da el nombre a este núcleo de principal núcleo eferente del cuerpo estriado. Sin embargo, lo que es el neoestriado también recibe conexiones, o está conectado al globo pálido, como ven ustedes aquí. También recibe conexiones del tálamo, pero la más importante es la información que envía al globo pálido, tanto lo que es el putamen como el núcleo caudal. Ahora, el globo pálido, aquí, tiene una importante relación o funciones con el subtálamo, y a partir de aquí, estas flechas les están indicando conexiones hacia centros motores extrapiramidales que están en el tallo cerebral. Entonces, cerebro motor primitivo tiene como vías aferentes del tálamo, aquí por favor la doble es flecha doble, ¿sí? Recibe las fibras que se llaman optoestriadas, y el hecho de conectarse con el tálamo entonces hace que tenga conexión con tractos sensitivos y también cerebelosos. Como les decía, recibe fibras del córtex cerebral, se llaman fibras córtico-estriadas, pero es lo que le da el nombre a estos dos elementos del neoestriado. Las conexiones también hay interestriadas, como esta y como esta, y la imagen que realmente ayuda más, aquí dice sistematización, tenemos aquí el putamen recibe como fibras aferentes, y estas son las imágenes que más ayudan. Putamen es este de aquí, y recibe como fibras aferentes todo lo verde. Corteza cerebral, recibe fibras del tálamo, córtex cerebral, fibra córtico-estriada, del tálamo, fibra opto o tálamo estriada, y de la sustancia negra que nosotros vemos aquí, sustancia negra en verde, manda sus fibras al cuerpo estriado, porque este es el putamen. Las fibras eferentes se dirigen hacia, es todo lo rojo que vemos aquí, hacia el globo pálido. Las fibras se llaman estriopalidales, estas de aquí. Una imagen así le hace falta a Latarjet. Y hacia, tiene una, está funcionando ya mal este avanzador.
hacia la sustancia negra, que son las vías estrio-nigrales. Estas dos se les considera como vías directas, son las eferencias, ¿ok? Entonces, el globo pálido no es el único que le envía información a la sustancia negra, también el cuerpo estriado en su porción neoestriada. Pero para la clínica es más importante la conexión del globo pálido. Ahora, la sistematización de lo que sería el globo pálido medial y lateral. El globo pálido, que lo vemos trabajar aquí, recuérdese que tiene una muy importante conexión, que aquí está con rojo, eferente hacia la sustancia negra. Esto es lo que le da el nombre al sistema pálido-nigral. Pálido-nigral. Voy a sistematizar aquí, voy a concentrar aquí la información que trae la target. Tiene fibras aferentes y fibras eferentes. El globo pálido, como les decía, como principal núcleo eferente, previo recibe fibras del núcleo caudado y del putamen. O sea, que hay una muy importante conexión. Vienen aquí el putamen hacia el globo pálido, ¿sí? Muy importante conexión. Esta fibra se puede clasificar como fibra interestriada o estriopalidales. También tiene conexiones con el subtálamo. Acuérdense que si este es el tálamo, este de aquí es el subtálamo. ¿Y qué encontramos en el subtálamo? Encontramos como núcleos importantes locus niger o sustancia negra y al subtálamo o núcleo de Lewis. También recibe información de la sustancia negra aferente, que son las fibras nigropalidales, ¿sí? Fibras nigropalidales. Del tálamo, fibras tálamo-palidales. De la corteza cerebral, que no son muy importantes, córtico-palidales, que no están aquí esquematizadas. Y las fibras eferentes, que son las más importantes, con el tálamo y con la sustancia negra. Aquí está el globo pálido, con el tálamo y principalmente con la sustancia negra, con el núcleo subtalámico y con el núcleo rojo. Presumiblemente esto podría ser núcleo rojo, aunque lo tienen aquí muy solitario, pero con el núcleo subtalámico o de Lewis en este punto lo está conectando. También tiene fibras particularmente con el núcleo subtalámico, que es este de aquí. Núcleo subtalámico va a ser a través del asa lenticular y el tracto lenticular. Entonces es muy somera la esquematización de las conexiones aferentes y eferentes del globo pálido. No hay que olvidar la conexión con la formación reticular, ¿sí? Con la formación reticular, con la oliva inferior, ya a nivel del tallo cerebral. Este es el esquema más interesante. Les vuelvo a decir, este es el putamen, este es el globo pálido. Y las principales fibras eferentes salen del globo pálido. ¿Hacia qué lugar se dirigen las fibras eferentes? Veamos aquí con el número 1, con el hipotálamo. Tiene conexiones con núcleos hipotalámicos. Luego aquí, en esta fibra, está conectado con el núcleo subtalámico de Lewis. Envía también información a la oliva. Acuérdense que esta conexión con la oliva era aquel haz tegmental central o fascículo estrio-olivar, y también establece conexiones con el núcleo rojo y con la sustancia negra. Y es aquí cuando privilegiamos la unión del globo pálido con la sustancia negra. Por eso lo encerré en este cuadro rojo. Este sistema, estos dos elementos, se denominan paleoestriado. Así como el núcleo caudado y el putamen forman al neoestriado. ¿Ok? Núcleos basales, entonces, la sistematización o la organización desde el punto de vista funcional para la clínica es juntar al putamen y al núcleo caudado para que formen al neoestriado, también llamado simplemente estriado, y al paleoestriado, que es formado por el pálido, o también llamado simplemente pálido, es el conjunto de globo pálido más la sustancia negra. Tienen dentro de la información que reprodujeron este cuadro sinóptico en donde les da la función normal que tiene estas dos divisiones del cuerpo estriado.
Me recuerda un poquito a la división funcional del cerebelo, en neocerebelo, paleocerebelo y arquicerebelo. O también me recuerda mucho a las dos divisiones del vegetativo. ¿Se acuerdan? Simpático y parasimpático. Si el simpático acelera el latido cardíaco, el simpático produce taquicardia. Entonces el parasimpático hace todo lo contrario. Bueno, así funcionan las dos divisiones. El llamado neoestriado, que es el conjunto de núcleo caudado y putamen, se opone en su funcionamiento al paleoestriado, que es el conjunto de globo pálido más la sustancia negra. Aquí están los dos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la función normal? Me voy con el que tiene más importancia clínica, con el sistema pálido nigral. ¿Cuál es la función importante del paleoestriado? Inhibe el tono muscular. Se dice entonces en una palabra hipotonizante. Y por el contrario, agiliza los movimientos. ¿Cuáles movimientos son regidos por el cuerpo estriado? Principalmente los mímicos y los automáticos. No voy a explicar la mímica porque saben que es en la cara, pero sí voy a explicar lo que son los movimientos automáticos. Lo vimos en marcha. Cuando vimos marcha, se habló de los movimientos llamados asociados. O sea, al caminar ocurre braceo alterno, ocurre oscilación de la cabeza en sentido transversal y anteroposterior, y ocurre también un giro de la pelvis cada vez que avanza uno de los miembros. Todos esos movimientos se denominan en este apartado movimientos automáticos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando se llega a lesionar el sistema pálido nigral, pues si este inhibe el tono, se dispara el tono y hay hipertonía. ¿Por qué? Por predominio del neoestriado. Hipertonía porque aumenta el tono. Y si este agiliza los movimientos mímicos y automáticos, pues entonces este va a ocurrir o va a producir una hipocinesia. ¿Por qué? Porque su contraparte modera o frena los movimientos automáticos. ¿Cómo se llamarán entonces en su lesión? ¿Cómo se llaman los síndromes que resultan de la lesión del sistema pálido nigral? Se llaman síndromes hipertónico hipocinéticos. Aquí está el nombre, hipertónico hipocinético. Y es así como se cataloga a todos los síndromes parkinsonianos. ¿Ok? Ahora nada más volteemos la información para mencionar que la función normal del neoestriado es un aumento del tono, es una acción hipertonizante y frena o modera los movimientos automáticos. Se lesiona ¿quién predomina? Predomina el paleoestriado. Y entonces, ¿qué es lo que hace el paleoestriado? Pues tiene una manga ancha para producir baja de tono, hipotonía, y agiliza los movimientos, porque predomina. Entonces, ¿qué tipo de lesiones produce? Todo el conjunto de síndromes que se llaman coreicos y atetóxicos. O sea, la corea de Huntington es un ejemplo de esto, y los síndromes en general se denominan hipotónico hipercinético. Esto ocurre frecuentemente en niños como parte de un síndrome o como parte de una infección por estreptococo betemolítico. Y el parkinsoniano, simplemente la senectud o golpes repetidos, como por ejemplo en el caso del boxeador Mohamed Ali, que padece precisamente esto, o degeneración del locus niger. En las personas que mueren de Parkinson se les hace su estudio en el cerebro y se ve que la sustancia negra está completamente pálida, no está negra como lo vemos nosotros en los cerebros. Bueno, entonces aquí tenemos la lesión del neoestriado y vean ustedes el síndrome coreico, movimientos coreicos involuntarios reptantes, sobre todo que afectan a las extremidades distales. ¿Qué se lesiona? El putamen. ¿Quién predomina? El globo pálido. Y acá el ejemplo del temblor parkinsoniano, el temblor de reposo por lesión del locus niger, mírenlo aquí, lesión del locus niger, y no funciona bien el sistema pálido nigral. Tálamo, sistematización del diencéfalo. Dejamos hasta aquí los núcleos basales del encéfalo y nos vamos al diencéfalo. Y para esto, por favor, vamos a considerar al tálamo como un conjunto de núcleos. Este conjunto de núcleos, que pueden ser hasta más de 30,
la verdad son más de 30, vamos a considerar nada más los que son más importantes